Dios te bendiga. Qué bueno estar conectados otra vez para compartir juntos la palabra del Señor. Estoy muy contento de volver a verlos a todos, los hermanos, los amigos que siempre están conectados en las redes, siguiéndonos para escuchar la palabra del Señor. Volvemos con toda la fuerza y le damos gracias a Jesús por la vida que tenemos y también la salud. En este tiempo tan difícil podemos disfrutar de vida y salud y todas las bendiciones que Él tiene preparadas. Te invito ahí donde estás en tu casa que cierres tus ojos, no te distraigas con los familiares, con los parientes, con los amigos. Un momento vamos a tomar para cerrar nuestros ojos y hablar con Jesús. Te invito a que cierres los ojos y comenzamos a orar en este momento. Señor Jesús, te damos gracias por la vida que nos has dado en este mundo y también te damos gracias por la vida eterna, cuando nos has perdonado nuestros pecados, nuestras faltas y errores y nos has regalado la vida eterna que comienza aquí, en este tiempo, en este mundo, para continuar por toda la eternidad contigo y con todas las bendiciones. Te damos gracias y queremos darte gracias porque nos has guardado la salud de toda enfermedad, de toda dolencia, y sabemos que aquellos que hemos sufrido una enfermedad, hemos sido bendecidos y hemos salido adelante mediante la fe en Jesús, pero también mediante la medicina. Te damos gracias por todo lo que tenemos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas como personas humanas, nos bendigas como tus hijos y tus hijas, nos bendigas como aquellos que queremos creer en ti cada día y que traigas las bendiciones que estamos necesitando, sea en el trabajo, sea en la economía, sea en la familia, sea en la casa, sea, Señor, en el barrio, en los estudios, en todas las cosas que hacemos cada día, nuestra rutina diaria, que podamos alcanzar las bendiciones que tú ya tienes preparadas para nosotros. Señor, nos enseñas a creer que tú ya lo tienes y a trabajar y a esforzarnos, a salir a buscarlos en la medida de lo posible para alcanzar esa puerta que tú vas a abrir y tener la bendición. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que bendigas a toda nuestra congregación, el Centro Cristiano Betel, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que siempre está conectándose y siguiéndonos en las redes, y también que nos hables por tu palabra, porque hemos venido para esto, nos conectamos para esto, para orar a ti, pero también para oír lo que tú tienes para decirnos. Sin tu palabra perderíamos, Señor, el rumbo en esta vida. Pero te pedimos que nos hables y nos guíes para tomar las mejores decisiones, para que nos vaya bien en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Continuamos con la palabra del Señor. Te invito a que abras tu Biblia allí en tu casa en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 12 hasta el 19. Ahí vamos a compartir el tema que hoy voy a tratar, que le he titulado La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús aquí se presenta como el Mesías, el Rey de Israel. Ya en el capítulo 11, Él se ha presentado como la resurrección y la vida, y lo demostró delante de muchísimos judíos y de sus amigos, Marta, María, levantando a su amigo Lázaro de la misma muerte. Entonces Él ha demostrado que es la resurrección y la vida como Él había afirmado. Ahora, en los primeros versículos del capítulo 12, vuelve a Betania, a la aldea de sus amigos, los tres hermanos, y allí le preparan una cena. Y hemos hablado de esto ya hace tiempo en otro de los videos, en otro momento, y hemos visto que los tres hermanos, Marta, Lázaro y María, que aparecen en el versículo 2,
representan, o podríamos decir que representan a los verdaderos creyentes, a los que realmente tienen una fe genuina, práctica en Jesús, contrastando con los falsos creyentes, que luego vamos a ver también un ejemplo. Aquí están entonces Marta. ¿Cuál era la actitud que tenía como verdadera creyente? Servía. Ella se dedicaba a servir a Jesús. Luego está Lázaro, que estaba sentado a la mesa con Jesús y evidentemente compartía la comida y también la bebida y charlaría con Jesús, por supuesto, y lo oiría mucho. Así que él representa al creyente en esa actitud que tenemos de buscar a Dios, de estar cerca de Jesús, lo que llamamos, o la Biblia llama, la comunión, la unión en común entre Dios y cada uno de nosotros. Y finalmente está María en el versículo 3, que dice que toma un perfume y lo vuelca a sus pies y lo seca con sus cabellos, le seca los pies con su cabello. Es el creyente que adora, que se rinde ante Jesús, ante su Salvador, no le pide nada, solamente le da gracias y lo adora. Entonces ahí tenemos tres personajes que representan el creyente, el verdadero creyente en Cristo Jesús. Luego tenemos en el versículo 4 un nuevo personaje, Judas Iscariote, el que llegó a traicionar a Jesús, y era de los 12, así que podríamos decir que era un buen creyente. Pero su vida finalmente demostró que no era un verdadero creyente. Y entonces representa, podríamos decir en este mensaje, a aquellos que dicen tener fe en Jesús y que hablan de la Escritura, pero la usan solamente a la palabra de Dios y a Jesús y otros conceptos buenos como la libertad entre los hombres, la necesidad de las personas, los pobres, la justicia, tantas cosas buenas que los seres humanos necesitamos, pero no las dicen ni las utilizan porque cuiden de esas cosas o se preocupen porque esas cosas buenas sucedan, sino simplemente porque las usan como una excusa para justificar sus intenciones malas, sus ambiciones que no las pueden afirmar abiertamente, sino que están escondiendo esas ambiciones en una forma hipócrita, fingida, hablando de cosas buenas para lograr sus objetivos perversos. A través de la historia de la humanidad y también los 20 siglos de historia cristiana, muchas personas, y algunas de ellas en autoridad política o social o económica o militar, los países, las naciones, los imperios, siempre han utilizado alguna forma de creencia religiosa o también la fe en Jesús para justificar crímenes y robos y muertes y todo aquello que no se puede decir abiertamente. Siempre la historia humana, la historia universal, nos muestra que en todo lugar donde había personas en autoridad y a veces que no tenían autoridad pero la tomaban, siempre justificaron sus hechos con algo bueno para que no se notara la maldad que tenían dentro y cómo ellos querían lograr a toda costa esa maldad, ese objetivo. Entonces Judas representa a los falsos creyentes que hablan de Dios y hablan de las cosas buenas que todos queremos, pero que en realidad no tienen el Espíritu de Dios ni el deseo de bendecir a sus semejantes, sino que son egoístas y quieren solamente sus deseos personales. Y luego tenemos en el versículo 7 a Jesús, que Jesús lo reprende a Judas, le hace callar y le dice, déjala, porque ella derramó este perfume tan caro, como vos decís, porque este perfume lo hizo para mi sepultura, me preparó, como era la costumbre en la época, que perfumaban a los cadáveres para la sepultura. Entonces aquí Jesús representa a sí mismo. Jesús es el que va a mirar nuestro corazón y lo mira cada día, sabe quién son los verdaderos creyentes y sabe
quienes no son verdaderos creyentes, porque Él no mira las acciones solamente que hacemos, ni tampoco las caras si fingimos, como Judas, sino que Él ve nuestro corazón. Entonces ve servicio, ve comunión con Él, ve adoración, o también ve hipocresía, mentira y engaño. Y luego dice que las grandes multitudes, versículo 9, subieron para ver a Jesús. Ellos estaban buscando a Jesús porque oyeron de este milagro de la resurrección. Las multitudes no sabían casi nada de Jesús, pero vieron un milagro y como este hombre hablaba de Dios, ellos estaban interesados en conocer la verdad. Las multitudes buscan la verdad, aunque a veces de maneras muy equivocadas y se pierden o se lastiman, pero están buscando la verdad sin conocerla. Y también dice allí que creían en Jesús, tenían una especie de fe, habían empezado ese camino de búsqueda de la verdad creyendo lo que otros decían, aunque no lo habían visto, pero creyendo lo que otros decían. El ser humano tiene necesidad de creer, tiene necesidad de tener a alguien superior. Los que critican cualquier tipo de fe dicen que necesitamos los creyentes una tabla de salvación o donde apoyarnos, o necesitamos una excusa para seguir adelante porque Dios no existe y tantas cosas. Los que no han conocido a Jesús en una experiencia personal, ellos creen, y esto es fe, creen que Jesús no existe. Pero los que hemos tenido ese encuentro de fe y lo hemos experimentado, sabemos, no solo creemos con la mente, sabemos por una experiencia personal que Jesús es real porque simplemente nos ha bendecido la vida y nos ha transformado esta vida, nos sigue cambiando nuestra vida. Pero este es el capítulo o el pasaje anterior. Ahora vamos a leer capítulo 12, versículo 12 al 19. Acompáñenme, por favor. El siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Así que en el versículo 11, muchos creían en Jesús por el testimonio de los que habían visto resucitado a Lázaro. Y los que no creían seguían urdiendo planes para matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Y esta es la vida que nos ha deparado este mundo y que Dios ha permitido, en la cual vivimos la vida cristiana como si fuera una obra de teatro, como si estuviéramos en un escenario y representáramos una obra de ficción, un drama. Y ahí estamos viviendo nuestra vida cristiana, nuestra fe, nuestro servicio al Señor, nuestra familia, nuestra vida diaria, cada día de nuestra vida. Y estamos viviendo la verdad que creemos, con errores, con aciertos, pero vamos en búsqueda de Jesús y vamos aprendiendo cada día más. Y los que no creen
todavía en Jesús, nos observan, más cuando decimos que somos creyentes en Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos como actuando en el teatro de la vida, estamos viviendo la verdad y los demás observan. Y dependerá de ellos, de su fe, pero también depende de si vivimos la palabra de Dios, que ellos crean al Señor. Lo primero que hacen las personas es mirar nuestra vida y en segundo lugar oyen nuestras palabras, porque sus oídos y su mente están llenos de discursos vacíos y de promesas que no se cumplen. Entonces quieren ver si Jesús es real y lo van a ver en tu vida y en mi vida. Y luego por las palabras que le digamos, entonces van a saber si pueden aceptar a Jesús y pueden creer en Él. Pero aquí la gran propuesta que se ve en el versículo 12 es que también hay varios personajes y hay varias personas que están actuando y el principal, por supuesto, es Jesús, que decide salir de Betania, de la cena que tuvo ayer con sus amigos, habiendo resucitado ya hace unos meses a Lázaro, y entra a Jerusalén, porque en Jerusalén hay una fiesta, que es la Pascua, donde los judíos mataban el corderito que Dios había mandado para que la sangre de ese cordero sirviera para perdonar a todos los que creían en el Señor. Entonces, él también va hacia Jerusalén a la fiesta. Se habla de varios millones, quizás hasta 2 millones de personas que venían de diferentes puntos del Imperio Romano, más las personas que vivían allí, en los alrededores y en otros países cercanos, que se reunían para esas grandes fiestas. Una era esta, que era la Pascua, y entonces había multitudes tremendas, multitudes tremendas. Y aquí dice que como las multitudes habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban. Así que hay una multitud que ha oído que viene Jesús de Betania a Jerusalén, que era una aldea, un suburbio. Entonces, como viene hacia Jerusalén, ellos salen de Jerusalén a recibirlo. Así que las multitudes van en busca de Jesús. Y las multitudes, vamos a ver aquí, que lo aclaman. Fíjense que dice, lo primero que dice es Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. O sea que algo conocían de Jesús y estaban diciéndole sálvanos. Estaban diciendo, eres nuestro Salvador. Eres el Mesías que hemos estado esperando para que nos salve de los romanos, por ejemplo, que estamos siendo esclavizados por ellos. Sálvanos, eres el libertador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando dice aquí la palabra de Dios, bendito, significa tú eres el bendito de Dios y como Dios te ha bendecido, vas a seguir siendo siempre el bendito. Es decir, que queremos recibirte porque siempre nos vas a estar dando bendición de Dios porque Dios te ha bendecido por siempre. También se refería en el nombre del Señor a que también era el Mesías que venía de parte de Dios para bendecir a su pueblo. Y finalmente le gritan el Rey de Israel, para que no queden dudas que la multitud entendía que Jesús era el Mesías prometido por más de 1000 años al pueblo de Israel y que Dios estaba cumpliendo esa promesa del Antiguo Testamento y lo recibían como el Rey. Entonces aquí la gran pregunta, como para todos nosotros, es ¿quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para tu vida? Depende de cómo entiendas a Jesús, tu vida de creyente y tu vida de no creyente, si no crees, va a cambiar para bien
o no va a cambiar para bien. Te va a condicionar a dejar de creer o te va a condicionar a nunca creer la verdad de Jesús. Porque aquí dice que Él es el Rey. Significa que Él es el que me guía para tomar las mejores decisiones en mi vida. Él dice aquí que es el bendito. Quiere decir que Él es el que me va a bendecir siempre. Y también dice que es allí el Salvador, Hosana. Quiere decir que Él es el que me va a ayudar a resolver mis necesidades y problemas. Y luego en el versículo 14 Jesús dice que tomó el asnillo, que era un animal, un asno pequeño, y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Este pasaje nos habla claramente que Jesús no ha rechazado la aclamación de rey que le han dado los judíos y todos los demás que estaban allí, sino que acepta abiertamente que Él es el Mesías que Dios ha enviado, es el Salvador y es el Rey de Israel. Porque Él se sienta en ese animalito que en otros pasajes de la Escritura vemos que manda a sus discípulos a buscar un hijo de un asno que no tuviera nadie que se haya sentado encima. Esto era parte de la tradición antigua de los pueblos del Medio Oriente y también lo habían tomado los profetas. Por ejemplo, Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9, dice exactamente esta cita: que no temas, hija de Sión, que es Jerusalén, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Se repite la cita, Juan la repite para decir esto se cumple en Jesús. Y la idea de que un rey venía en tiempos de paz a Jerusalén significaba que cuando venía en un asno, él estaba diciendo soy el rey y traigo paz para todo el pueblo. No va a haber guerra, no va a haber muerte, no va a haber destrucción, no va a haber hambre, no va a haber necesidades. Vengo para traer paz a todo mi pueblo. Entonces ellos lo aclaman, él acepta la aclamación y también los recibe de esta manera. Entonces allí está Jesús que está aceptando otra vez lo que ellos dicen de él. Y nuevamente la pregunta: ¿qué es Jesús para tu vida? ¿Qué es para mí? Ya dijimos, el Rey, pero también el Mesías, pero también el Salvador. Y aquí habla del asnillo y del Rey, ¿sí? Que es Jesús, y está representando que es el príncipe de paz. Es decir, no es un rey que viene para la guerra, sino que es un rey que trae paz. Cuando los hebreos hablan de paz, es muy diferente, es mucho más completa la idea de cuando nosotros los argentinos o los occidentales hablamos de paz. Para nosotros paz es lo contrario de guerra, de problemas, solamente es tranquilidad emocional, que nadie me moleste. Pero cuando los judíos, y más en esa época y en la Biblia, hablaban de shalom, paz, significaba en primer lugar que tenían buena relación con Dios, que ellos buscaban a Dios, Dios les hablaba, tenía relación con ellos, entonces a partir de esa buena relación, que era una relación de fe, comenzaban a funcionar todas las cosas bien en su vida. Entonces su esposa tenía hijos y también los enemigos no atacaban su nación o su casa o su persona o sus animales. Ningún animal de los que criaban tenía abortos espontáneos y perdían los animalitos porque los animalitos representaban dinero. Y las cosechas eran buenas, venían las lluvias, todo comenzaba a funcionar bien porque había shalom, había paz con Dios y de Dios venía toda la bendición. Así es lo que ellos estaban pensando cuando dice que él venía en el asnillo sentado como el príncipe de paz, venía
a traer todo esto para el pueblo de Dios. Y luego en el versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos, los 12, al principio. Pero cuando fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y de que se las habían hecho. Así que las multitudes aclamaban a Jesús, Jesús recibió la aclamación, pero sus discípulos, sus más allegados, los que él después llama mis amigos, no habían entendido ni las palabras de Jesús, ni sus actos, ni la palabra de Dios, la Escritura. Esto nos habla fuerte a todos nosotros que creemos sinceramente en Cristo Jesús, que debemos reforzar nuestra búsqueda de Dios y debemos también hacerlo a través de la oración, porque así hablamos con Él, pero también de conocer la palabra. No se trata solo de leer, no se trata de estudiar, se trata de mucho más, conocer o saber la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla de Jesús. Y fíjense qué interesante, no las entendieron al principio, es decir, Juan está escribiendo este texto casi 60 años después de la muerte de Jesús, él fue testigo presencial y está recordando posiblemente toda su generación, porque era muy jovencito, todos los personajes que vemos en este texto ya hayan muerto. Sin embargo, para las siguientes generaciones, él escribe y dice claramente, esto que está aquí, no las entendieron sus discípulos. Yo estoy incluido, podría haber puesto entre paréntesis. No entendimos lo que estaba pasando, no entendimos lo que la gente decía, no entendimos lo que Jesús dijo e hizo. Pero ahí estuvimos. Y tampoco entendimos lo que dijo la Escritura en ese momento. Pero después que fue glorificado, después que murió en la cruz y resucitó y estuvo 40 días con nosotros y vimos cómo ascendió a los cielos y vimos durante casi 60 años los milagros que Jesús ha hecho a través de nosotros por predicar su palabra, entonces ahora podemos entender. Ahora entendemos a Jesús y ahora entendemos la palabra de Dios que decía todas estas cosas y sin saber nosotros lo ayudamos a subir al asnillo y lo acompañamos y lo oímos, pero estuvimos allí para acompañar al Señor. Aquí tenemos algo importante para nosotros. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo vas a conocer a Jesús? ¿Ya es suficiente con lo que conoces, haberle aceptado? ¿O todavía sentís que te falta conocerlo? Yo creo que a todos nos va a faltar tiempo en esta vida porque Dios es inescrutable, dice la Biblia. Es decir, no se lo puede entender si no creemos lo que Él revela de sí mismo. Así que es muy importante que te hagas esta pregunta. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Bueno, le hemos conocido por un encuentro de fe con Él. Hemos tenido un encuentro y nadie nos puede negar eso porque es una experiencia real y verdadera y no solo es emocional, sino que es vivencial. Lo vivimos cada día y nos cambia la vida. Y esto es un testimonio, porque nos ha cambiado y nos sigue cambiando la vida. Y también, en segundo lugar, conocemos a Jesús por lo que dice la palabra de Dios. Si no tuviéramos la palabra de Dios escrita, no conoceríamos absolutamente nada de Jesús, porque el nombre de Jesús aparece aquí en la Biblia. Y si no tuviéramos ese encuentro de fe con Jesús que empezó a cambiar nuestra vida, tampoco conoceríamos la palabra, porque cuando Él vino a nuestra vida, dice la misma palabra que nos dio el entendimiento para conocer esta palabra. Así que Jesús es la palabra viva y la Biblia es la palabra escrita. Son un mismo mensaje, uno vivido, uno escrito, pero ambos nos hablan de Jesús y ambos necesitamos entender porque son uno. Y luego dice allí, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos.
es que los que habían estado en Betania, en la cena, y al otro día se iban hacia Jerusalén, se enteraron que Jesús también iba, entonces fueron todos esperando que enseñe algo más, esperando recibir algún milagro. Y dicen los autores que estudiaron el texto que Jesús, al entrar a Jerusalén, y las multitudes que entraban a Jerusalén, ya hemos visto la que salía de Jerusalén a recibir a Jesús, todos estaban desafiando la autoridad de los religiosos de la época. Luego vamos a hablar de ellos. Porque se había dicho que si alguno supiera, avisara dónde estaba Jesús para que lo encarcelaran y lo mataran. Entonces todo el mundo que estaba allí, todas esas dos multitudes estaban felices con Jesús, desobedeciendo, podríamos decir desobediencia civil. Estaban desobedeciendo la orden de los sacerdotes porque ellos habían visto y oído a Jesús. Entonces la multitud va hacia Jerusalén y se encuentra con la otra multitud que sale y dice aquí que testificaban de lo que Jesús hizo con Lázaro, de la resurrección. Ellos, aquí lo dice con un verbo que significa constantemente, lo decían, constantemente, era un boca a boca, una cosa que se decía a todo momento, en cada hora. No paraban de decirlo, estaban sorprendidos, porque claro, estaba Jesús y seguramente él salió de la casa de su amigo y su amigo también lo habrá acompañado y la gente que lo había visto muerto y resucitar después de 4 días muerto, ahora lo ven caminando y hablando. Entonces, las experiencias con Jesús son intimidantes, son impresionantes. Dice la Biblia que algunos recibieron milagros tan grandes como la resurrección de la hija del sacerdote, del jefe de la sinagoga, que ni siquiera, dice la Biblia, que dieron gracias a Jesús, quedaron sorprendidos por el milagro tan grande. Ni siquiera le dieron gracias a Dios, quedaron mudos completamente ante Jesús. Bueno, aquí están y están testificando. Esto es muy importante. Los que vieron y los que oyeron testificaron los milagros que hizo Jesús. Pero luego están los otros, dice en el versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Así que las dos multitudes se encuentran y una multitud le cuenta a la otra con voz de júbilo cómo vieron salir a Lázaro de entre los muertos. Y la otra multitud no vio, pero oyó el testimonio y creyó ese testimonio y ambos creían en Jesús. Entonces, la enseñanza para nosotros sobre estas multitudes es muy sencilla. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer sencillamente lo que hicieron estas multitudes que apenas conocían algunos milagros y algunas enseñanzas de Jesús. En primer lugar, si no hemos visto, debemos oír los milagros que Jesús está haciendo cada día. En nuestra congregación, como en todas las congregaciones, hay milagros de sanidad. Los tenemos. Sanidades de cánceres terminales, que también, por supuesto, damos gracias a la medicina porque la hermana se trató, hizo todo lo que debe hacer como una persona responsable delante de Dios, pero lo que no podía hacer la medicina lo hizo Jesús. Y vemos el milagro. Y la persona que no podía en su otra enfermedad terminal, infecciosa, sin cura hasta ahora, lo que tenía que hacer lo hizo, porque es también una creyente responsable. Pero lo que no podía hacer la ciencia hasta ahora, lo hizo Jesús. Y la tenemos también en nuestra congregación. Y aquel que no podía, por los medios humanos, soltar aquellos vicios, aquellas drogas, aquel alcohol, la violencia y tantas cosas que los seres humanos podemos caer en todas esas adicciones.
Jesús hizo lo que él no podía hacer, lo que no le pudieron ayudar, no le pudieron resolver, y le dio la fuerza, el poder para ser librado. Y también esos testimonios están en la congregación. Así que, ¿qué debemos hacer? Oír los milagros de Jesús, también ver esos milagros y testificar de esos milagros. Puedo contar mi testimonio, pero también puedo oír en la congregación y contar fuera otros testimonios. Aunque no me haya pasado a mí, le pasó a mi hermano, y es un testimonio de que Jesús es digno de confianza. Finalmente, después de oír y testificar los milagros, tengo que seguir creyendo en Jesús. Al oír y al testificar, sinceramente estoy diciendo, creo en Jesús. Y cuando crees en Jesús, los milagros siguen sucediendo. Vas a seguir oyendo milagros, vas a seguir testificando, vas a recibir milagros, porque tu fe está puesta en acción. Finalizamos. Dice el último de los grupos, el último de los personajes, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos, que eran los religiosos de la época, que pretendían fingir que eran creyentes, pero por un estudio profundo de estos pasajes que hemos compartido ya hace varios meses, nos damos cuenta que ellos no eran creyentes. No tenían una fe sencilla, ni tampoco una fe aunque tuvieran errores. No. Ellos no creían en Dios, literalmente. Ellos tenían un trabajo que era por descendencia, por tradición, y les iba bien, porque los romanos, que eran el imperio que los había dominado, como ellos eran hijos de sacerdotes creyentes, los pusieron para que sean los siguientes sacerdotes en la siguiente generación, pero no habían tenido un encuentro ni con Jesús, ni con Dios, ni nada. Entonces ellos actuaban como sus padres eran creyentes posiblemente, pero ellos no habían sido creyentes, entonces fingían que eran creyentes, porque los romanos le habían dado autoridad política para gobernar a todo el pueblo de Dios, que sí era creyente, y le habían dado autoridad económica para que ellos manejaran el comercio y la economía de su pequeña nación, y ellos eran la clase alta política, pero también social, porque tenían mucho prestigio social, eran muy respetados, y también eran la casta sacerdotal. Ellos decían, porque habían estudiado, cómo era la palabra de Dios, pero no lo habían estudiado con su corazón abierto, sino que solamente habían leído, habían aprendido mandamientos y le decían a la gente, usted tiene que hacer esto y no tiene que hacer esto. Y eso no servía para edificar el corazón de los creyentes, de los hijos de Dios. Así que ellos representan una religión vacía, una religión sin Dios, una religión tradicional, absolutamente aburrida, sin vida, porque Dios no estaba con ellos, porque ellos no estaban con Dios. Entonces, aquí los vemos a los únicos que en esta entrada triunfal se quejan de Jesús. Se quejan porque todo, absolutamente lo que hicieron en los últimos 3 años para detener a Jesús, su enseñanza, sus milagros y su creciente influencia, todo lo que hicieron fracasó. Todo lo que ellos hicieron no tuvo ningún resultado, no pudieron detenerlo ni molestarlo a Jesús. Entonces se sentían francamente derrotados. Y dicen así, dijeron entre sí. Esta palabra, que es un pronombre reflexivo en el texto griego, significa que se hablaban a ellos mismos. Estaban en un grupito masticando la bronca y uno o dos le hablaban al resto y le decían, ven, todo lo que ustedes hicieron no sirvió para nada. No pudieron con Jesús. Los que en un momento hablaban,
suavemente estaban culpando a todos sus compañeros fariseos de que no habían hecho lo suficiente para parar a Jesús. Y luego uno u otro volvían a decir lo mismo para acusar a los demás. Pero los que tomaban la voz y hablaban con esa actitud estaban diciendo: ustedes son los que fracasaron. Yo no fracasé, yo no tengo culpa. Así que unos a otros se acusaban y cada uno se justificaba a sí mismo porque estaban en un pánico, podríamos decir, en una situación que no sabían cómo salir de esta situación, entonces estaban buscando un culpable porque no quisieron nunca buscar la verdad. Ellos pensaban que este hombre era un engañador, estaban convencidos de su propia mentira y pensaban que los romanos, al ver esta multitud que seguía a un hombre y le decían el rey, iban a pensar que se estaban rebelando. Iba a venir el imperio o el ejército del imperio más poderoso que la tierra había tenido, iba a matar a todas las personas, iba a destruir el templo, porque ellos veían el templo no como un lugar de adoración, sino donde ellos recibían el salario por su trabajo religioso. Y también le iban a sacar su prestigio porque los iban a sacar del sacerdocio y no les iban a dejar gobernar política ni económicamente al pueblo, porque ellos eran los líderes puestos por los romanos, eran empleados de los romanos. Entonces tenían temor a sus amos, que eran muy severos, y entonces querían eliminar a Jesús para que todo este avivamiento se perdiera. Entonces todo esto que nos habla este pequeño versículo 19 acerca de los fariseos, ellos están frustrados porque ven que todos sus propósitos se han perdido, han fracasado. Y dicen también: mirad, el mundo se va tras él. Cuando ellos hablan del mundo, están hablando de todo su pueblo, los judíos. Todos eran creyentes en Jesús y en Dios, pero ellos los tratan como si no fueran su propio pueblo, sino que los tratan como personas despreciables, como que no sabían la ley de Dios, como que no tenían fe, como no eran de su grupo, entonces no eran dignos de recibir nada. Y después dice: el mundo se va tras él. Esta frase final es muy fuerte, dado que ellos están viendo que todo el pueblo de Israel, que estaba en Jerusalén, estaba siguiendo a Jesús. Estaba siguiendo a Jesús. Entonces ellos dicen: se va tras él el mundo. Despreciaban a su pueblo y decían que se iban tras un engañador. Bueno, la historia de la iglesia, los últimos 20 siglos, y también mucho en el Antiguo Testamento, pero más desde Jesús en adelante hasta nuestros días, la historia de la iglesia ha demostrado que siempre en nuestra fe cristiana y también en otras fe que no son cristianas, pero mayormente en nuestra fe, siempre ha habido creyentes verdaderos, como Marta, como María, como Lázaro, como las multitudes, que no tienen nombre en este texto, pero que dejaban la religión vacía, dejaban la religión sin Dios, dejaban los ritos, las ceremonias, todo lo aburrido, la muerte que produce eso en la vida del ser humano, y buscaban a Jesús, que Él es la resurrección y la vida. Entonces, la gran pregunta para el final es: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes hacer con Jesús? Ya que Él es el Rey, el Mesías, el Príncipe de Paz, el Salvador, ya que lo conocemos por un encuentro de fe, lo conocemos cada día por un encuentro con su palabra. ¿Qué debemos hacer? Como las multitudes que oyeron los milagros o que testificaron de esos milagros o que creyeron en Jesús, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué hacían las multitudes? Una seguía a Jesús hacia
Jerusalén. Y la otra salía de Jerusalén para encontrarse con Jesús. Bueno, las multitudes nos están predicando en este tiempo y nos dicen claramente, lo que tenemos que hacer finalmente es seguir a Jesús. Para donde Él vaya, hacia Jerusalén o hacia Betania, hacia donde Él vaya, seguir a Jesús. Porque esto significa que le conocemos, que le amamos y queremos servirle. Dios te bendiga ricamente. Te invito a orar un momento más. Todo esto que hemos hablado, para que puedas crecer y ser bendecido en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque cuando la leemos, la aprendemos, la vivimos, produce un cambio en nuestra vida. Gracias por ese encuentro maravilloso con Jesucristo. Sabemos por tu palabra que es el Mesías, el Rey de Israel, el Salvador, el Príncipe de paz. Sabemos cómo conocerlo por ese encuentro de fe. Sabemos cómo buscarlo cada día por medio de la palabra y la oración. Y también te damos gracias porque hemos tomado esa maravillosa decisión de oír tu voz, tus milagros, de testificar acerca de esos milagros, de creer en ti sencillamente y seguirte cada día. Queremos seguirte cada día a ti, para cada día parecernos más a ti, conocerte más, recibir todo lo que necesitamos de ti y que muchas personas que conocemos y amamos y otras que no conocemos, pero oramos para que también puedan conocerte y sean bendecidas. Te pedimos en el nombre de Jesús por nuestra familia, que tú bendigas mi familia, la familia de cada hermano y hermana que está aquí, de cada persona que está aquí oyendo y viendo este video. Y también que bendigas nuestro barrio de Boulogne y toda zona norte, todo el mundo. Que muchas personas puedan abrir su corazón a ti y ser bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque sabemos que lo haces cada día a través de nosotros. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga ricamente. Nos vemos pronto.